Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenida y bienvenido a otra actividad de la Feria del Libro Independiente de Valparaíso, que se está realizando 100% de manera virtual. A lo largo de este fin de semana hemos sido testigos de diversas actividades en torno al libro, a la lectura y también a la problemática y a los desafíos de la industria del libro en la región de Valparaíso en este contexto de pandemia. En esta ocasión tenemos una nueva mesa de conversación virtual denominada El rol del libro durante la cuarentena, que contará con la presencia de Carmen Avendaño, Nicole Darat, que estamos esperando que se nos esté conectada Nicole, Hugo Herrera, Macarena García, que estamos esperando que se conecte. ¿Ya? Aquí le agradezco la presencia para conversar en torno a este tema, que es muy interesante, pero que donde recién estamos aproximándonos a teorizar, a extraer inquietudes y a reflexionar. Esta cuarentena es inédita para todos y quienes trabajamos en torno al libro, algunos nos hemos encontrado en un mundo nuevo, algunos seguramente se sienten como peces fuera del agua, pero para iniciar la conversación, y mientras esperamos que más personas se sumen, les comento que mi nombre es Jorge Luis Navarro, soy bibliotecario documentalista de la UTEM, poeta y también con estudios de gestión cultural en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente me desempeño como supervisor del programa Bibliometro en la región de Valparaíso, que depende del sistema de bibliotecas públicas y que es una extensión de Bibliometro Santiago, y que el año pasado se concretó acá en 3 estaciones de metro de Valparaíso. Le pido a cada uno de los invitados que se presenten brevemente para que los asistentes puedan conocerles y podamos saber desde qué lugar de la cadena del libro se encuentra cada uno. Carmen, no sé si está. Sí. Bueno, hola de nuevo, nuevamente, hola al aire. Un saludo a la gente que está viendo esto en vivo o a la que lo verá en diferido. Me da mucho gusto estar participando en este experimento que me parece muy interesante. Bueno, mi nombre es Carmen Avendaño, yo soy poeta y editora. Mi proyecto, como me identifico aquí en la mesa, es Ediciones Moneda. Y bueno, me parece interesantísimo también esta feria del libro sin libros, pero digamos, no sin libros, sino que desnuda, en el sentido en que está sin toda la infraestructura física y reducida al encuentro, que finalmente de eso es lo que se trata y que me parece muy necesario en estos momentos. Me quedó más claro también después de que vi la mesa de ayer sobre feminismos, de cómo estas instancias son puntos de encuentro, porque tenemos muchas posibilidades de encontrarnos en las redes, pero no de manera articulada. Entonces, esta manera articulada de encontrarnos en torno al libro me parece una instancia muy valiosa. Nicole, para que te presentes, nos puedas contar de ti, de tu trabajo. Bueno, yo soy Nicole Darat, como dice ahí mi cuadradito de presentación. Soy profesora de filosofía, soy lo que se dice como una académica. Y lo más importante dentro como de la cadena del libro es que soy parte del colectivo editorial Comunes. O sea, es como somos parte de un colectivo que edita libros que tienen este licenciamiento Creative Commons. También, igual que Carmen, muy contenta de estar en esta feria virtual y que tiene que ver con cómo estas prácticas que mantienen viva, ¿no?, la cadena del libro y toda la sociabilidad que se organiza en torno a los libros se pueden ir como transformando y resistiendo a pesar del distanciamiento social, ¿no? Contenta también por ser parte de estas como reestructuraciones de la sociabilidad
en este contexto. Hugo, ¿qué nos puedes contar para que te conozcamos, tu trabajo? Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación de Gladys, la convocatoria para hablar de este tema, en este contexto tan singular que estamos viviendo o padeciendo, no sé. Soy profesor de castellano, hago clases de literatura, escribo crítica literaria en el suplemento grado cero, que ahora va a pasar a llamarse La Palabra Quebrada. Ojalá salga esta semana a la calle virtualmente. Y también, al igual que Nicole, participo del colectivo Comunes, que ella ya lo ha descrito, ¿no? Y esos son básicamente los lugares desde los cuales puedo hablar en esta pregunta que tú haces sobre la cadena del libro y la posición que ocupamos nosotros alrededor de ella. Gracias, Hugo. Macarena, bienvenida. La primera pregunta que le hice a los invitados es como que una breve presentación de cada uno, de cuáles son tus labores en la cadena del libro y eso, que te presenta para que te podamos conocer tu trabajo. No sé si Macarena me escucha o tiene problemas de conexión. Bueno, pero para dar inicio un poco a la serie de preguntas que preparamos para esta tarde, bueno, todos sabemos que durante marzo, a través de la aparición de casos positivos de COVID-19 en nuestro país, se comienza con un proceso de cuarentena obligatoria y progresiva para ciertos sectores, ¿cierto? En la región de Valparaíso no se ha decretado una cuarentena obligatoria, pero como en todo el país, es la sociedad civil, el mundo privado y el público quienes han optado por el confinamiento en sus hogares. ¿Cómo ha sido cómo ha sido para ustedes este proceso? ¿Cómo han enfrentado este periodo de cuarentena en su área de trabajo? Y, por supuesto, ¿qué espacio toma el libro en su vida actual? Ya sea como un apoyo a la contención, emprendimiento o una herramienta de trabajo u otra dimensión que quieran contar. Carmen. Sí, bueno, esta cuarentena, digamos, con altibajos, con bastante irregular, con algunos momentos más estricta, menos estricta, en fin, con todos los vaivenes que ha tenido. Además, esta cuarentena superpuesta al estallido social en Chile, en el caso particular, que hay un fenómeno mundial y otro particular en este país, que la hace más intensa, pues a mí me ha agarrado en un rol de maternidad. Yo tengo una hija. Hola. Me ha tocado hacer la cuarentena con mi hija, entonces es como la relación que me ha marcado durante este tiempo, y además he estado desarrollando proyectos editoriales hacia lo virtual en la página de las ediciones, haciendo un taller literario en línea que arrancó justo antes de la cuarentena presencial y se trasladó a lo virtual. Y bueno, el papel del libro ha sido importante dentro del contexto del taller, como un modo de vinculación con la gente que participa, pero además ha sido fundamental porque me ha quedado cada vez más claro la importancia de los dos ámbitos, del libro virtual y del libro físico, en el sentido en que cada vez que estamos en línea, estamos no solamente expuestos en el sentido de los datos, etcétera, sino expuestos a la multiplicidad de los contenidos y de las informaciones, y cuesta mucho armarse un relato. De por sí el presente, la contingencia o la historia incluso es bastante confusa.
Entonces, armarse un relato de lo que está sucediendo es como un gran desafío en los que solamente una unidad de contenido, como es un libro, virtual o físico, es lo que te permite ordenar la cabeza, ¿no? A diferencia del libro virtual, el libro físico te permite además salir de la computadora, del teléfono, de cualquier ámbito donde pueda ser interrumpido por la multiplicidad de actividades que están en ese contexto. Y eso es el valor que le he visto. Le damos la bienvenida a Macarena, que se pudo integrar. Le preguntaba al invitado una breve presentación de tu labor y aprovechar la pregunta que está en el aire, que es cómo te ha tocado este proceso de cuarentena, obligatoria para algunos, impuesta o voluntaria para otros. Así que, y cómo tu trabajo ha podido ser concretado en este contexto. Bien, gracias primero que nada por la invitación a Gladys y bien, y felicitaciones además, sobre todo por llevar a cabo esta feria, este encuentro en estos tiempos tan raros, por decirlo menos, tan llenos de también emociones e ideas contradictorias. Yo soy Macarena García, soy escritora, soy editora del sello Mundana, soy académica también, trabajo en el Instituto de Arte de la Universidad Católica de Valparaíso. Y las labores, a ver, a mí esta cuarentena voluntaria me ha pillado con mis dos hijos, uno que tenía 9 meses cuando empezó esto, y además de las clases, retomando todo mi trabajo en la universidad y también en Santiago, entonces tengo cursos virtuales más los dos, mi hijo es muy chico y el otro, entonces no lo digo para pedir compasión, pero ha sido, claro, intenso. Para también mi compañero también es profesor, y entonces entre las labores de la casa, los niños y las clases virtuales, digamos que, digo esto sobre todo para decir que la lectura se me ha revelado como nunca, como mucho más sagrada que lo cotidiano, quizás, que lo habitual, porque como ahora ahí como a diferencia de lo que proponía Carmen, a mí me ha pasado, he sentido lo contrario, que estar en internet y en el computador es lo más lejos posible en este minuto para mí que leer, porque es trabajar como nunca, ¿no? Y es como, tengo que lidio con las horas que son diarias para esto, es como parte de la máquina, y en cambio la hora de leer, que de alguna manera la intento preservar a como de lugar, a primera hora del día o al final del día, es como radicalmente otra cosa, o sea, como... Y en ese sentido es una suerte se me vienen todas esas imágenes como muy tradicionales del libro, como una suerte de castillo o de torre a la que uno ingresa en soledad y cierra completamente las puertas. Ahora, no sé si para abrir las puertas al mundo o para cerrarlas, es otra cosa que quizá podríamos conversar. No sé, a veces pienso que leyendo ficción en otra circunstancia, nada que ver con esta, o leyendo poesía, he estado leyendo, no sé, a Rosa Betty Muñoz en estos días, pienso que estoy mucho más conectada con la realidad que a través de las noticias. Pero bueno, podemos conversar también sobre eso es como ha sido mi experiencia. Nicole, ¿qué nos puedes contar sobre...? Sí, bueno, es interesante lo que decían Carmen y Macarena recién, ¿no? Cuando Gladys me hacía la invitación, y bueno, aprovecho de agradecerle la invitación a participar de esta instancia, yo decía, vale, el rol del libro en la cuarentena, inmediatamente se me venían a la cabeza las experiencias de mis amigas y las mías propias, ¿no? Como ir
recorriendo esos relatos, esas historias que uno escucha, ¿no? Y sobre todo de mis amigas mujeres, ¿no? En la cuarentena y el espacio que tenían o no para leer, ¿no? Y sobre todo esas cuestiones, claro, por eso me hace mucho sentido lo que mencionaba Macarena recién, ¿no? Mis amigas que tienen hijas, como su experiencia de la posibilidad de tener ese espacio para leer se vio completamente trastocada, ¿no? Algo se rompió, ¿no? Un espacio que históricamente las mujeres habíamos luchado mucho, ¿no? Por conquistar, se rompió de alguna manera o se vio trastocado en el contexto de la cuarentena, ¿no? Entonces, claro, cuando me hacías de invitación a Gladys, yo inmediatamente pensé en este texto de la Virginia Woolf de la habitación propia, ¿no? O sea, ¿cuánto nos costó a las mujeres conquistar esa habitación propia como ese espacio donde poder cerrar, ¿no? Con pestillo y leer y también escribir, ¿no? O sea, esa posibilidad de leer, pero también de escribir, que era lo que le preocupaba particularmente a la Virginia Woolf en ese texto, pero no piensa también en el espacio para la lectura. Claro, yo no lo pienso esa habitación propia, ¿no? Ese cuarto propio como un espacio físico que sería importante tener dentro de una casa y que tenerlo dentro de una casa es como un lujo, ¿no? Que no todo el mundo puede tener. Y que de alguna manera, simbólicamente, las mujeres hemos ido conquistando, ¿no? O sea, igual estas conquistas son también siempre como de dulce y agraz también, ¿no? O sea, la conquista de la posibilidad de trabajar fuera de la casa es una conquista un poco a medias también, porque hemos salido masivamente, nos hemos incorporado masivamente en los espacios de trabajo, pero los varones no se han incorporado de la misma manera a las labores de cuidado en la casa. Pero ese trabajar afuera, a pesar de la doble jornada, para las mujeres representaba como también un espacio, sobre todo para quienes estamos en algún lugar de la cadena del libro, de la escritura, presentaba como un espacio para poder como abstraernos, ¿no? De la domesticidad y de las urgencias de la domesticidad. Entonces, claro, ¿qué pasa? Yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué pasa con ese cuarto propio en términos de espacio? Evidentemente, ese espacio se ve súper invadido, ¿no? Sí, y pienso sobre todo en mis amigas con hijas, ¿no? Como te encerráis, supongamos que contáis con un cuarto propio y que lo cerráis con pestillo por dentro. Pero, ¿cuánto podías abstraerte de eso, no? Incluso si tenéis un compañero o una pareja que te ayude, ¿no? En general, a las mujeres se nos exige como una presencia continua, ¿no? Incluso si compartimos las tareas, que como tiene que ser, se nos exige una presencia como mental continua respecto de esas tareas. Y con esa presencia mental continua es difícil, ¿no? Poder encontrar y conquistar y preservar, ¿no? Macarena hablaba como de ese castillo. Poder mantener ese castillo es muy complicado, ¿no? Claro, y hablaba que se guardaba esas horas al principio del día y al final del día. Amigas también me han contado que se quedan hasta muy tarde en la noche cuando sus hijas se duermen para poder leer, ¿no? Para poder seguir defendiendo ese espacio que tanto nos costó conquistar de la lectura y de la escritura. Y se vuelve complicado, ¿no? Este espacio como mantenerlo como un espacio de concentración, de recogimiento. Y también el tiempo, ¿no? O sea, tanto el espacio como el tiempo, estas como dimensiones modernas de la física, se ven súper alteradas cuando la cuarentena convierte la casa en todo, ¿no? La convierte en ese espacio de reproducción, pero también la convierte en el espacio de la producción digamos, del trabajo asalariado, la convierte en el espacio de esparcimiento. En la casa se empieza a concentrar todo, ¿no? Y uno puede tener más o menos suerte de tener una casa que te permita cumplir con todas esas labores y todas esas tareas de una manera satisfactoria, ¿no? O sea, ahí cuando uno piensa en esta materialidad, ¿no? Que propone el texto de la Virginia Woolf, cuando uno piensa el cuarto propio como una materialidad, uno piensa también, por ejemplo, en la cuestión de los derechos, ¿no? De la historia de cómo las mujeres hemos ido conquistando ciertos derechos. Y no solo las mujeres uno podría pensar, ¿no? Incluso uno podría extrapolar esta cuestión a cómo valdría la pena después de este confinamiento forzoso
luchar por el derecho a una vivienda digna, ¿no? Que permita un espacio, ¿no? Para para ese desarrollo personal, ¿no? Que permita un espacio para el desarrollo personal. Y esa idea implica como ir mucho más allá de de una idea como súper tosca de lo que son las necesidades básicas, ¿no? Lo conversábamos también con mis amigas de mi colectivo feminista, que se llama Ruta Feminista. Con las chiquillas de Ruta conversábamos, ¿no? Cómo pensar la idea de estas, por ejemplo, de estas cajas de ayuda, ¿no? Cómo pensarlas de una manera que no sea tan tosca. Y, por ejemplo, lo que hizo, creo, la Municipalidad de Valparaíso, como en convenio con la editorial de la Universidad de Valparaíso, de incluir un libro, ¿no? Las cajas que creo que les llevaron a los adultos mayores. Eso es replanteando la idea de que es una necesidad básica, ¿no? Creo que como parte de la cadena del libro es súper importante que también nos planteemos eso, ¿no? Como un libro es también, y debería ser considerado también como una necesidad básica. Y preguntarnos también si como agentes de la cadena del libro podemos plantearnos también eso, como una contribución social y política, ¿no? Contribuir a que el libro forme parte de esas necesidades básicas. Implica un poco dar vuelta a la idea de que es una necesidad básica, implica también dar vuelta un poco o presionar la idea de la importancia de pensar una vivienda digna. Entonces, pienso en este texto de la Virginia Woolf y lo pienso también como esa lectura a propósito de lo que se podría denominar derechos sociales, ¿no? La importancia de la materialidad para poder tener ese espacio de reflexión. Pero claro, hablamos como del espacio, del tiempo, pero no solo como del espacio y el tiempo, sino también de la energía, no sé cómo me puede decir, la energía libidinal que te queda cuando te expones continuamente, ¿no? Y ahí tanto Carmen como Macarena hablaban de cómo los libros permitían un poco liberarse de esa como intoxicación de información que en el fondo sabemos que es incompleta y sabemos que es terrible y que probablemente está falseada o manipulada. Entonces, claro, como que todas nuestras alertas se ponen sobre lo que falta en esa información, ir a tratar de encontrar qué es lo que falta, tratar de filtrar, tratar de entender, y todo eso agota, ¿no? Toda esa cuestión produce un agotamiento y en alguna manera como una indisposición anímica para poder alcanzar ese espacio de reflexión, ese espacio como podríamos decir, de tranquilidad y de predisposición que requiere entender y pensar y poder imaginar, ¿no? Poder producir hipótesis, requiere una tranquilidad mental, o sea, requiere el cuarto propio, requiere el tiempo, pero también requiere una disposición anímica, emocional, que pareciera que hoy día no, o que hoy día está completamente como alterada. Entonces, claro, luego uno se da cuenta de datos duros, ¿no? Apareció en varias partes, ¿no? Esta cuestión de que las mujeres han enviado, y aquí lo hablo un poco más como ese rol de académica, que las mujeres han enviado un 50% menos de propuestas de artículos a revisión en las revistas académicas desde enero hasta la fecha. Un 50% menos. Ya era poco lo que las mujeres participábamos en esa parte de la producción del conocimiento, pero la cuarentena agudiza esa cuestión, ¿no? Y he leído testimonios de mujeres que estaban como en la academia estadounidense, ¿no? En estos tenure track, no sé qué, claro, les permitían tomarse como un tiempo o aplazar su jerarquización, pero tampoco es tan cierto cuánto te va a penalizar aceptar tomarte ese tiempo, ¿no? O sea, incluso si te lo tomas voluntariamente, cuánto te va a pesar, cuánto esperaban que hicieras tú, a pesar de decidir aplazarlo, ¿no? Entonces, está como esa cuestión y que tiene una marca de género muy fuerte que yo creo que actualiza textos como el de la Virginia Woolf, me parece, ¿no? Como pensar la habitación, la imposibilidad o posibilidad de la habitación propia y releerlo como la exigencia de un derecho en varios niveles, ¿no? Y por otro lado veo esta cuestión, ¿no? Como de cómo pensar el libro hoy día como una necesidad básica, cómo pensarlo como un elemento fundamental para el desarrollo humano, para vivir, ¿no? Para vivir una vida
que valga la pena ser vivida, ¿no? Y cuál es nuestro rol político ahí como personas que participan de la cadena del libro en eso, ¿no? Lo pondría como un poco ahí en esa constelación de ideas. Gracias, Nicole. Hugo, ¿qué nos puede comentar? Sí, de modo un tanto similar a lo que desarrollaba Macarena en su respuesta, mi experiencia o mi vinculación con el libro en este periodo, bueno, en general desde hace bastante años, está mediado por la educación. Y a mí me gustaría referirme a varios sentidos o varios ámbitos de esa palabra educación. Por una parte, lo que podemos llamar la educación más formal. Yo hago clases de literatura en una universidad, entonces parte de las lecturas que he podido hacer durante este tiempo tienen que ver con preparar clases, es decir, esas lecturas que de alguna manera por programa uno debe trabajar con ellas, pero también esa experiencia o esa instancia de lectura muchas veces lleva a lecturas complementarias que tienen que ver con los intereses propios o también a través de un diálogo con los intereses que uno ve en la y en los estudiantes e incorporar algunas lecturas a esos espacios ya establecidos que puedan ser motivantes para ellos y para ellas, ¿no? Ese es como un sentido de la educación motivando o mediando la lectura. Pero el otro sentido que me ha parecido muy gratificante durante estas semanas es que este tiempo de la cuarentena, como un tiempo que ha servido para colocar en suspenso la vida en general, la actividad en general, también ha servido para parar y volver a mirar, a participar de lo que hacen las compañeras y los compañeros, ¿no? Particularmente dentro del tiempo que he podido, he tratado de ver, de asistir, de participar de varias instancias, ya sean talleres virtuales, cursos virtuales, que amigos en la región, en el país o en otros países de Latinoamérica han estado dando, y ha sido muy, muy rico esa manera de volver a ser estudiante también de alguna manera, ¿no? Y revisar la propia práctica docente a partir de su ejercicio, cómo otras colegas y otros colegas trabajan con la lectura, qué hacen con la lectura, qué hacen con los libros. Y en ese sentido me gustaría detenerme en una de las experiencias más gratificantes que he tenido con la lectura y con el libro durante estas semanas, que es también una de las experiencias eh, quizás primeras que uno tiene con la lectura o más gratificante a lo largo de la vida como lector, que es que una otra o un otro te recomienda un libro, ¿no? Ha sido muy gratificante en estas instancias en las que he podido participar de amigos dictando talleres, cursos, como dije, que ellos recomienden libros que son de su gusto, de su predilección, que uno desconozca y surja esa pulsión. La Nico hablaba de una energía libidinal casi, ¿no? De tratar de conseguir el libro, ya sea en formato PDF, en formato físico, con todas las limitaciones que ello conlleva, y en ese sentido reencantarse de alguna manera con el libro y con la lectura en este contexto tan duro que estamos viviendo, ¿no? Eso ha sido muy gratificante y también pienso que lleva a reconectarnos con una de las experiencias más marcantes que uno puede tener como lector, ¿no? Que es sobre todo cuando uno comienza a apasionarse por la lectura o por los libros, que alguna amiga, algún amigo te recomiende, oye, mira, me gustaría mucho que leyera esto, estoy leyendo esto, creo que te puede gustar. Yo creo que esa dinámica basada en la amistad te forma fuertemente como lector, y en este tiempo de cuarentena mi experiencia también ha pasado por reconectarme con esa experiencia que uno muchas veces pierde de vista en la dinámica de hacer clases también, ¿no? Muchas gracias por la variedad de respuestas. Creo que esto es un tema en expansión porque hay tantos factores. Recuerden que pueden comentar, pueden hacer sus preguntas en el chat para que al final podamos responder. Quisiera continuar la conversación con una cita del poeta Jorge Teilhard. Ninguna poesía ha calmado el hambre o remediado una injusticia social, pero su belleza puede ayudar a sobrevivir contra todas las miserias.
En este contexto de pandemia, donde el hambre y las injusticias sociales nos muestran la peor cara del neoliberalismo, ¿el libro realmente nos puede ayudar a sobrevivir? Les dejo esta pregunta para quien quiera abordarla, pensándola no desde lo literal, obviamente, sino que lo que representaría esta frase. ¿Puedes leerla de nuevo? Que no escuché bien. El verso de Tellier. Sí, claro. Una cita de Tellier, ninguna poesía ha calmado el hambre o ha remediado la injusticia social, pero su belleza puede ayudar a sobrevivir contra todas las miserias. Y la pregunta va un poco a eso, si el libro puede ayudarnos también a sobrevivir en este periodo que también es muy extraño y de verdad es muy caótico y trastoca todos los ámbitos de la vida personal y la junta con la laboral. Más que nada como para saber si han sentido esa ayuda al leer en este periodo en sus casas. Bueno, yo creo que sí, fíjate. Bueno, pensando un poco en Tellier en particular, que es un caso interesante, este poeta chileno, que en algún momento se le vio como poco comprometido. Entonces es interesante que tomes de él la cita, ¿no? Siendo que de cierta manera su praxis misma, en la misma sencillez de su poesía, hablaba por esa postura que él tenía de acercamiento al lector menos, digamos, preparado para una poesía más oscura o más elaborada, ¿no? Pero aparte de eso, yo diría, estoy pensando, por ejemplo, en gente que está en la cárcel. Diría que la peor de las circunstancias dentro de la pandemia es la gente que está en la cárcel ahora. No tanto, más incluso que quienes no tienen casa, ¿no? Pensando también en gente que en la cárcel de Talca, donde hubo un suicidio reciente, que me parece que han habido 2 suicidios en las últimas 2 semanas o un mes de gente joven, y pensando que en esas circunstancias a lo mejor un libro pudiera haber ayudado, ¿no? A lo mejor una lectura, algo que ayudara a sobrellevar ese estado de tensión, de saturación, ¿no? Y también quería contarles una experiencia que tuve dentro de la cuarentena interesante colectiva, en que pensando en esto de que estamos pensando en lo del cuarto propio, pero el problema del cuarto de hora propio, que es la que no tenemos, ¿no? Como dice aquí Alejandra González, el teletrabajo arrasante, ¿no? No tenemos ni un cuarto de hora. Entonces, si llegamos a tener el cuarto propio, necesitamos el cuarto de hora para estar ahí, ¿no? Y bueno, pensando un poco en eso, se me ocurrió invitar públicamente en mi cuenta de Facebook a quien quisiera apuntarse a leer entre todas un libro de Silvia Federici que habla justamente, que se llama El patriarcado del salario, que habla justamente de las tareas domésticas y de cómo, digamos, cómo las contextualiza histórica y políticamente el trabajo doméstico. Entonces, entre unas 22 mujeres que estaban entre mis contactos, entre amigas, conocidas, desconocidas, grabamos un pedacito del libro y yo lo pegué y lo subimos a YouTube y lo compartimos para poder justamente escucharlo mientras hacemos las labores domésticas y hacerlas críticamente, ¿no? Tener por lo menos un poquito de perspectiva histórica mientras las hacemos, ¿no? Y bueno, quería agregar también, pensando en este momento en que de cierta manera el Estado está parapetado en la pandemia y ha ganado mucho terreno frente a la protesta y a la disconformidad social que hay.
en que incluso digamos que la salud mental se ve amenazada, ¿no? Aparte de todas los otros relojes que tenemos encima, el del arriendo, del cuarto propio, etcétera. Tenemos este estado mental que es salvaguardar, ¿no? Y pensaba en una anécdota de Atahualpa Yupanqui, que decía que él se levantaba a las 4 de la mañana a trabajar, a componer, a crear. Y cuando le preguntan, ¿pero por qué? Y él decía, porque todavía no ha empezado el sufrimiento del mundo a esa hora. Entonces, en estos contextos tú no sabes a qué hora no ha empezado, o sea, a qué hora te tienes que levantar. No sé, a las 3, a las 2, a la 1. ¿Cuál es la hora para levantarte en que no haya empezado eso todavía, ¿no? Pensando en esos espacios en que podemos tomar distancia y reflexionar. Y creo que el libro tiene ese rol. Hace una semana estaba leyendo una entrevista a Mariana Enríquez, escritora argentina, donde le preguntan casi como pidiéndole que cuente lo que estaba pasando en Buenos Aires en este nuevo escenario de pandemia donde parecía casi una novela de terror, que es el género que ella hace. El escritor es realmente, tiene que ser el portavoz de estos hechos históricos mientras ocurren o no estamos obligados a escribir una palabra en este periodo, porque también es válido sentirse abrumado y eso, por ahí va la pregunta, saber si este encierro también le ha afectado en el proceso creativo, productivo de su obra, de su poesía, o han sido más provechosos este periodo, sabiendo que me están contando que hay una multiplicidad de labores que se han sumado a las habituales. Sí, yo quería, no sé si puedo recoger tu pregunta, pero sí me quedé pensando en lo de el hambre, ¿no? Ahí Jorge Polanco comentaba recién, ¿no? Recordaba precisamente a Akhmatova, a este testimonio, ¿no es cierto?, que aparece ahí, ¿no? De cómo, en el fondo, recordar versos de memoria. Es la memoria la que viene, la experiencia, y la que de alguna manera ha tenido ese lugar de sacarnos de la realidad material también, ¿no? En ese sentido, la lectura, que decía, podíamos conversar, la lectura nos mete en el centro de lo real, ¿no? La poesía, digamos, ¿no? Nos mete en el centro de lo real, o más bien nos evade de la realidad. Tengo la sensación igual de que el problema de los libros es como, no puedo dejar de pensar que es un problema insignificante en relación al hambre. No conozco lo que es leer con hambre, en realidad. Entonces, una posición esa sumamente afortunada. Por cierto que la lectura con hambre existe y es, ¿no? Solamente puedo hablar quizá, y se me viene todo el tiempo de cuando escuché esos versos, ¿no?, de Teillier, pensaba igual en Vallejo, ¿no? Y en esta idea, en la empatía de Vallejo con el hambre, ¿no? En ese modo de escribir el cuerpo del hambre y del inmenso ejercicio de empatía que convoca, ¿no? Y entonces, claro, la lectura, yo creo que si hay algo que hoy por hoy, sin hacer ninguna apología, ¿no?, de la lectura, porque no creo que no es lo que quiero hacer tampoco, ¿no? Pero si hay algo que la lectura nos ha enseñado desde chico y es por algo que creo que igual es imperativo, es
moral y estéticamente imprescindible de alguna manera para mantener algo así como la vida que, bueno, todo esto hay que decirlo entre comillas porque es todo de alguna manera desde donde lo estamos mirando, ¿no? Pero bueno, quiero decir que tiene que ver la lectura con la empatía. La lectura, la literatura nos ha enseñado, y espero que nos siga enseñando, a ponernos en el lugar del otro, a sentir como el otro, la otra, a mirar con los ojos de la otra o el otro, ¿no? Y ese ejercicio mínimo, que además es hermoso porque acontece, digamos, en la conciencia, ¿no? No acontece con el deber de la mirada del otro, que eso nos pone en otros terrenos también, ¿no? Solamente con el diálogo con nosotros mismos, hacer el ejercicio y practicar estar en el lugar del otro, es algo que bueno, que hoy día y siempre, pero en estas circunstancias sí adquiere un valor político inmenso, pero lo digo sí desde el lugar de en que es de alguna manera el otro o la otra quien podría estar padeciendo hambre, ¿no? Porque no sé si es, o sea, igual ahí hay un abismo, tengo la sensación. Y quería solamente agregar algo también con respecto a lo que decía antes Nicole, que me parecía muy interesante traer a colación esto de El cuarto propio, de Virginia Woolf. Y claro, ese otro lujo, ¿no es cierto? Hoy más que nunca, ¿no? Porque uno se crea distintos cuartos propios. Yo creo que, no sé, por ejemplo, en mi caso, yo desde que tengo hijos, como que para leer tengo que irme, me voy a un café o como cosas así, porque como, bueno, lo que se dice, efectivamente la sensación de estar en la casa ya para mí es como mucho más fácil salir para leer, por ejemplo. Pero bueno, en estas circunstancias me ha vuelto una imagen que la tuve muy siendo chica, porque yo crecí en una familia bien numerosa, éramos 5 hermanos, donde se compartían piezas y todo eso, y entonces para mí, si tiene una sensación vinculada, o sea, si tengo una memoria con la lectura, tiene que ver con que, ahí tengo un libro acá, con que las paredes que esto mismo dibujaba, ¿no? Es decir, el solo libro es un cuarto propio de alguna manera también, ¿no? Es decir, tiene 2 paredes que me protegen y me separan. Y eso, y me ha vuelto ahora, ¿no? De repente es como, no está. y bueno, más de alguna vez le he comentado esa imagen a chicos y chicas en algunos talleres, claro, literarios, en colegios, cosas así. Y bueno, y siempre se ríen, pero de alguna manera el libro es un muro también con el que cargamos, con el que llevamos, lo digo en el mejor de los sentidos posibles, ¿no? Es como un muro portátil que llevamos, ¿no? Para de repente poder cerrar un poco esas ventanas como obligadas al mundo, ¿no? Y en el fondo retraernos, que bueno, esa figura de la retracción que tiene algo harto que ver con la reflexión y todo aquello. Entonces eso, esa figura como del cuarto propio, como el libro también, de repente, ¿no? Que vale la pena, no sé, pienso tener presente. Sobre la escritura ya, bueno, me callo por ahora. A mí me gustaría volver un poco... Ay, disculpa, sí, te interrumpí. No, vale. Sí, me gustaría volver un poco sobre lo que decías, ¿no? Si acaso quienes escriben tienen como una obligación de dar cuenta de la situación, como una perspectiva, una obligación o una perspectiva particular de lo que, como un deber histórico, ¿no? A mí me parece algo interesante dentro de todo este contexto es la multiplicación de otras formas de escritura que han ido apareciendo y que también hacen posible como su publicidad en las redes sociales, ¿no? Que es como esta especie como de bitácoras de cuarentena, ¿no? He leído la de la Ale González y la he disfrutado mucho, ¿no? Y esta es una bitácora de cuarentena escrita por una poeta. Pero también he leído bitácoras de cuarentena de gente que no escribe profesionalmente y que también las hace como, las publica, las escribe, ¿no? Y nos va contando su cotidianidad.
Y me parece claro que hay un deseo, no es exclusivo de quienes se dedican a la escritura, de contar y de narrar un momento como tan atemorizante y nuevo que es la pandemia, que es la cuarentena, el confinamiento, etcétera, ¿no? Y hay un deseo de contar, que no creo que sea como un deber exclusivo de quienes escriben de manera profesional, ¿no? Eh, lo cual no responde de frente a la pregunta, pero digo, proliferan una serie de escrituras, ¿no? Y uno podría pensar cómo se vuelve sobre otras formas de escritura más fragmentarias y que tienen que ver con la dificultad de contar con este espacio para la concentración, con este tiempo de abstracción también, ¿no? Se vuelven escrituras más autobiográficas y más fragmentarias, como estas bitácoras, o incluso no podría decir los correos electrónicos, que serían casi como las cartas antiguas, ¿no? Los posteos grandes, ¿no? Se van como volviendo como formas de escritura que son más fragmentarias, que son como autobiográficas, porque en el fondo es la urgencia de la vida también lo que se va imponiendo, ¿no? Y ahí uno podría preguntarse, bueno, aparece la cuestión del hambre, yo estoy súper de acuerdo con Macarena, es difícil pensar en leer o pensar o elaborar teorías con un estómago vacío, es impensable, ¿no? Y yo volvería sobre lo que comentaba antes, ¿no? No se trata como de que el libro pueda reemplazar la comida, ¿no? O sea, el cuerpo tiene, nos gusta o no, unas necesidades fisiológicas que son imperativas y que uno puede como tratar de anularlas, pero llega un punto en que se imponen, ¿no? O sea, salvo que uno practique como el budismo zen, digamos, ¿no? Esa necesidad de alguna u otra manera va a llegar a un punto en que se impone. Eh, y, y está bien que así sea, ¿no? Y no creo que en ningún punto sea deseable pensar una escritura hoy día que pretenda hacer abstracción del contexto, que quiera hacer como una abstracción o una suspensión del juicio a lo de Kant, digamos, ¿no? O sea, es imposible e indeseable hacer una suspensión del juicio y pretender no estar avasallada por las circunstancias, ¿no? Eh, Creo que eso es como una cuestión fundamental. Yo volvería, ¿no?, sobre esta idea de preguntarnos de nuevo cuáles son las necesidades básicas, ¿no? Y si acaso quienes formamos parte de la cadena del libro podemos pensar en el libro, en la cultura en general, como parte de estas necesidades básicas. Eh, no, no es tan urgente como el hambre, evidentemente, pero necesitamos también pensar en que una vez garantizado eso, se vaya más allá de eso también, ¿no? Eh, Ahora, es evidente, ¿no?, que no se puede ser igual de productiva en un contexto así. De nuevo, creo que es parte de ser un ser humano sensible, un ser social, ¿no? No poder estar como incólume frente a lo que está pasando, ¿no? O sea, cuando proyecta el The Light Lab la frase hambre en el edificio de la Telefónica en Santiago, no te puede dejar indiferente. No digo la proyección en sí misma, sino lo que está detrás. No te puede dejar indiferente el hambre, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es el rol del libro ahí? Me gusta mucho lo que decía Macarena, ¿no? Como en el fondo quienes podemos tener ese espacio para leer y quienes también tenemos la suerte de enseñar, poder pensar los libros como instrumentos del desarrollo de la empatía y de una serie de disposiciones como del carácter que hacen más posible una sociedad más justa, ¿no? Una sociedad más justa donde en un momento futuro, y espero que no muy lejano, podamos considerar la lectura como una necesidad básica. Eso. Volviendo a la... ¿Sí? ¿Sí? Volviendo a la pregunta que planteaba Jorge Luis con respecto a este verso que leía de Teillier y todo lo que se desarrolla acá, hay un libro de Iván Illich que se llama En el viñedo del texto, que es un análisis del Didascalicón de Hugo de San Víctor, que es reconocido como uno de los primeros tratados sobre la lectura, si es que no el primer tratado sobre la lectura, ¿no? Es un manuscrito del siglo XII. Y un momento muy, muy importante de la historia de la cultura libresca, porque dice Iván Illich que junto con la masificación de la escritura fonética en Grecia hacia el siglo V a.C.
y luego la difusión de la imprenta en el siglo XV, este momento del siglo XII es fundamental también para el desarrollo del libro como objeto material, porque se dan una serie de condiciones técnicas, como la aparición de los índices, el cálculo matemático para las letras, la aparición de las cursivas, el desarrollo del papel, etcétera, que hacen que el objeto libro surja y se consolide, ¿no? Y en el inicio de ese tratado de Hugo de San Víctor que analiza Ivan Illich, dice unas metáforas sobre el libro y la lectura que yo creo que se han resignificado, transgredido, alterado, invertido a lo largo de la historia, pero que de alguna manera también nos siguen repercutiendo hoy en día, ¿no? Dice Hugo de San Víctor al inicio de ese libro que la lectura, quien toma un libro, lo hace para emprender un camino de sabiduría, ¿no? Y en ese camino de sabiduría, para el que lee, todo el mundo tiene que ser como una patria extranjera, es decir, la lectura es como una especie de exilio, que a lo largo de ese camino, de ese recorrido, el objetivo es hacer de ese libro un hogar, ¿no? Una casa. Entonces yo creo que esas metáforas del viaje, ya sea por sabiduría u otro motivo, ¿no? La metáfora del exilio, la metáfora de hacer del libro un hogar o una casa a la cual se retorna o al cual se regresa, se vuelve, en fin, ¿no? De alguna manera han acompañado el periplo del libro en toda la cultura libresca, inclusive hasta hoy en día, ¿no? Cuando hay muchas materialidades o formas de libro, y esta feria, sobre todo en su versión física, como decía Carmen al inicio, es un ejemplo de ello, ¿no? Uno visita esta feria y encuentra muchas maneras en que el libro pervive hoy en día, desde las versiones artesanales, copyright, anti-copyright, copyleft, Creative Commons, libros más tradicionales, etc. Pero lo que voy es que podemos tomar esas metáforas que hubo de San Víctor en el siglo XII, ¿no? Pensar nuestro presente y de alguna manera también, aún así, dentro de esa pregunta que tú hacías, el libro puede ser pensado a partir de la resignificación de algunas de estas metáforas, sobre todo con algunas de las palabras claves que ha circulado en esta última semana a partir de la pandemia del COVID, ¿no? Que son las políticas del cuidado y la ética del cuidado, y de alguna u otra manera, no con el sentido que decía este monje místico en el siglo XII, pero sí de alguna otra manera, algunas de esas metáforas del libro como viaje, del libro como un hogar o un cuarto propio al cual se recurre o se ingresa, nos repercuten hoy en día, ¿no? A partir de las respuestas de cada una, han salido varios, a colación en los comentarios, varios autores, y ahora estamos viendo en pantalla de Ítalo que nos expresa claramente que en momentos como este es un lujo, claro, afirmar, perdón, que es una victoria tener un libro, poder leer. Siento que coincido en eso, de que hay tantas injusticias sociales quizás lo que está pasando con este encierro es darnos cuenta de lo que está pasando afuera, aunque estemos adentro de nuestros hogares. Por ahí también Alejandra Sáez también comentó, hizo relación al libro de Amelie Nothomb, Los combustibles, donde un profesor universitario empieza a quemar su libro de filosofía, porque no tiene cómo calefaccionar su hogar en medio de la guerra. Y entonces, ¿hasta qué punto, cuál es la balanza? ¿Qué pesa más? ¿Sí? ¿La combustión mental o espiritual de un libro o la combustión física de su hoja? Eso es interesante también plantear, y esta conversación tenía la intención de justamente de reflexionar ante esta situación. Y un poco como para ir cerrando, y por ahí Hugo recomendó un libro, mencionó un libro. Nicole contaba que también que lo que se está haciendo en la Universidad de Valparaíso, donde las cajas de ayuda estén incorporados al libro como objetos de primera necesidad. Esas son acciones. Y en base a eso, ¿qué libros ustedes podrían recomendar o incluir, si tuviésemos la posibilidad de incluirla en todas las cajas? ¿Qué libros podríamos incluir? Y
como para acompañar en este periodo, para reflexionarnos aún más. Y para finalizar también, que cada uno nos pueda decir cuál es el rol del libro. Ahora, obviamente, ya conversamos un poco, pero cuál debiera ser el rol a partir de ahora en adelante, una vez que empieza a normalizarse nuestro retorno al mundo, salir un poco de estas torres y de estos cuartos propios que se mencionaba durante la conversación. Le dejo la palabra a Carmen. Bien, bueno, yo quería, para ir haciendo el cierre, también recoger algunas de las cosas que se mencionaron. Por ejemplo, lo que decía Macarena sobre la lectura y la empatía, y también lo que comentaba el compañero sobre esta historia de la lectura, que en el siglo XIX todavía la mayor parte del mundo, creo que el 80% del mundo no sabía leer y escribir. Entonces, realmente, digamos que no tenemos conciencia de que la enorme tradición literaria que vivimos ha sido generada desde una minoría, ¿no? Pero pienso que obviamente el principal medio de la empatía no es tanto la lectura, sino la escucha. Ahora lo que nos permiten los libros es escuchar más allá de nuestro espacio y de nuestro tiempo al otro, ¿no? Y en este minuto, del privilegio de la cuarentena, digamos, por así decirlo, nos permite a la gente que estamos pudiendo confinarnos, nos permite relacionarnos con otras personas que no es mi hija o que no es el compañero, la pareja, en otros casos, ¿no? Que es una necesidad también muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, yo cuando hablo con mi madre le digo hija, o cuando hablo con mi amigo le digo hija, a todo el mundo le digo hija, al maestro le digo hija, porque ya es la relación que tengo aquí ya grabada, ¿no? Entonces, la lectura es la que te permite hablar con Stella Díaz Barín, o con Jorge Tellier, o con Matsuo Basho, o con Seisho Nagón, o sea, ella es la que te permite hablar con gente de otro tiempo, de otro, o con una otra edad más otra, ¿no? Entonces, y también quería cerrar mi participación dejando como una reflexión sobre el tiempo en el que estamos. Pienso que esta superposición de la pandemia al estallido social es una vivencia del tiempo en el que estamos. O sea que primero, durante el estallido social, hubo un cuestionamiento al tiempo, un parar las industrias, un detener la máquina que estaba avanzando y pasando a llevarlo todo, ¿no? Y luego cae la pandemia, que viene a ser como una especie de suspensión, de paréntesis, superpuesto a este acto de apropiación del tiempo que se había dado en Chile por parte de la gente, ¿no? Y bueno, pienso que en las salidas que tenemos que buscar para que tienen que llegar lo antes posible, bueno, las herramientas que nos pueda brindar la lectura o los mismos diálogos por las redes en estas nuevas formas a medio camino entre la oralidad y la escritura en las que vivimos, bienvenidas. ¿Sí? Sí, me quería solamente retomar a propósito de lo que se planteaba antes sobre la escritura. Me acordaba de con lo que estoy muy de acuerdo, por eso lo cito, de una conversación que vi hace poco de la Mariana Enríquez, una escritora argentina que conversa con otra escritora que se llama María Gainza. Una conversación por YouTube que organiza, creo que el Malva, bueno, muy ligera, muy simpática,
muy inteligentes, las dos también. Bueno, y ahí la Mariana Enrique, a propósito de esta misma pregunta, da una respuesta con la que estuve tan de acuerdo, y es como cómo escribir en estas circunstancias cuando estamos invadidos de realidad. Para mí, por lo menos, también la escritura de ensayo, bueno, novela, o los distintos registros, en realidad, los que exploro, investigo, me interesan, tiene igual que ver, ¿no? Con subvertir, o más bien, sí, ocupo la palabra subvertir, pero también con crear otras realidades, ¿no? No sé si esta idea de la escritura como testimonial, o sea, la idea del testimonio no es necesariamente la de tomar nota de lo que estamos viviendo. A mí siempre me encanta esa frase de Borges que dice: nunca escribí tanto sobre Buenos Aires como cuando escribí sobre Arabia, ¿no? Esa experiencia, lo estoy parafraseando súper mal, pero ese es el sentido, ¿no? Es difícil, yo encuentro, escribir en estas circunstancias cuando estamos tan invadidos de eso que llamamos colectivamente la realidad, ¿no? La realidad, así como la realidad que por supuesto no es la realidad material, es una realidad llena de información, llena de temores compartidos, creados, etcétera, ¿no? Y también de cotidianidades repetitivas y todo eso. Bueno, dicho eso, quería compartir con Carmen esto de la lectura y la amistad. A mí me ha pasado que, bueno, he tenido bien poco tiempo, de hecho, armarme una instancia como esta ha sido no tan cotidiano. Quiero decir que he tenido bien poco tiempo como para hablar con mis amigos y amigas, a quienes extraño mucho. Y una manera ha sido la lectura, como leer libros de editoriales amigas, de libros editados por amigas, amigos, leer libros escritos por amigas y amigos, ¿no? Que bueno, nuestra editorial con Constanza Jarpa y Fernando García, dicho sea de paso, es una editorial muy centrada en publicar una suerte también de comunidad, de amigos y amigas, ¿no? Que estamos escribiendo, produciendo desde distintos lados. También está vinculada, aunque no deba decirse esto, a mí sí me gusta decirlo, ¿no? Que Mundana es también una comunidad de intereses, ¿no? Es una editorial que quiere poner en circulación un diálogo que ya existe, ¿no? Y en el fondo quiere canalizar esos diálogos. Y bueno, leer tiene mucho que ver con eso, no sé. Yo mencionaba antes que estaba leyendo esta preciosa antología que hizo Vicente Undurraga, el Lumen, de la Rosa Betty Muñoz, que se llama Misión Circular. Yo no había leído a Rosa Betty Muñoz y me parece de una precisión, de una belleza en el lenguaje, de una corporalidad extraña, que me devuelve, cuyo uso de la palabra como terroso, ¿no? Me ha hecho detenerme en sensaciones como tremendamente simples y al mismo tiempo potentes, ¿no? La humedad, la harina, las piedras, los géneros, y toda una visión además sobre las mujeres en las culturas tradicionales sumamente interesante, ¿no? La relación de las mujeres y la muerte, la relación de las mujeres y la maternidad. Realmente para mí un libro en el que me voy a quedar harto tiempo. Y otra cosa que también he estado leyendo es a la Lina Meruane, a quien tampoco había leído alguna cosa hace mucho tiempo, pero estuve leyendo el libro que publicó la Gladys en Ediciones del Cardo, que es un poema-ensayo muy extraordinario sobre Palestina. Y asimismo cayó en mis manos el libro que se llama Sangre en el Ojo, una suerte también de novela autobiográfica, pero que es muy interesante también cómo termina desmadrándose y arrancándose a la ficción. No sé, también pienso en esas dos autoras como buenas compañeras en estos días. Yo tomo un poco la pregunta que tú hacías, ¿no? Como de qué libro incluiríamos si pudiéramos incluir un libro en la caja, ¿no? Y es difícil, yo mientras hablábamos sobre todo la cuestión de la disposición del tiempo, en qué momento leemos, en qué momento escribimos, se me venía a la mente una cita que me gusta mucho de Marx,
de la ideología alemana, y la voy a parafrasear también, que dice como que en la sociedad comunista el obrero puede en la mañana pescar, a mediodía labrar la tierra y en la noche hacer la crítica. Me gusta mucho esa cita porque en el fondo muestra que en la sociedad comunista no existe la división del trabajo, ¿no? Eh, y que en el fondo la crítica es un trabajo más que puede realizar cualquiera, ¿no? Y también está ese espacio al final del día el momento de la crítica, ¿no? Y, y claro, eso se presenta como un ideal de la sociedad comunista, como una sociedad sin clases, sin división del trabajo, pero también hoy día, ¿no? Que se desbordan como nuestras divisiones entre el trabajo asalariado y el trabajo no asalariado, parece que finalmente también acaba siendo la noche el espacio de la crítica, ¿no? Claro, hablábamos también de lo difícil que es tener como esa disposición anímica para poder hacer la crítica, ¿no? Pero también habría que pensar que sale desde esta, esta consternación, pero no pensarlo individualmente, sino colectivamente, ¿no? Creo que la experiencia que comentaba Carmen también era muy buena, ¿no? Ese grabar entre todas pedacitos del patriarcado del salario y construir, ¿no? Como una especie como de estos edredones, ¿no? De lectura, construir un audiolibro, ¿no? Y uno podría preguntarse también, ¿no? ¿Cuál es el rol del audiolibro? Yo creo que el rol del audiolibro es fundamental cuando no existe ese espacio para poder sentarse a leer, ¿no? Con todo lo que se implica. Creo que es tremendamente democratizador el hablar de los audiolibros en ese contexto. Entonces, claro, no sé si yo incluiría la ideología alemana en la caja, creo que se desfondaría la noción de ideología alemana dentro de la caja. Me cuesta pensar, porque claro, como yo me dedico a la filosofía política, de repente uno piensa como libros que uno pondría, pero no sé si serían como tan... Claro, me gustaría que estuviera la ideología alemana. También pienso en un librito pequeño que no es tan conocido, que se llama ¿Qué es el altruismo? Que es un texto chiquitito que editó Katz hace algunos años, y que es un texto muy, muy bonito que hace como todo un recorrido sobre las investigaciones científicas en torno al altruismo humano. Y creo que es un libro, ya tiene igual está escrito como un libro de difusión científica, y creo que es un libro muy bonito y muy esperanzador hoy día para pensar también esas posibilidades, esas vías colectivas como especie, ¿no? Como especie y en vinculación con las otras especies en el planeta. Entonces me parece como un libro eh, como muy bonito para pensarnos como en esa solidaridad como especie e interespecies también. O sea, y es pequeñito, creo que podría ir en la caja sin desfondarla como la ideología alemana. Con respecto a la pregunta, me gustaría tomar una licencia. También coincido que es muy difícil recomendar un libro, y en su lugar, en vez de recomendar un libro, me gustaría leer un breve pasaje de un libro muy, muy pequeño del filólogo italiano Luciano Canfora, un libro que se llama, valga la redundancia, Libro y Libertad, ¿no? Es un pasaje muy, muy pequeño, no va a tomar mucho tiempo. Dice, Don Quijote se vio llevado a la acción por la continua y cada vez más absorbente lectura de libros. Tras las noches pasadas leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio, le pareció convenible y necesario hacerse caballero andante a fin de ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio. En cambio, el sabio antiguo, pero también el humanista, su émulo, lee para aumentar su sabiduría, no para actuar. Por eso Don Quijote está loco, como muchas veces lo llama su autor, que lo vuelve de loco acuerdo en su muerte. En la elección vital del ingenioso hidalgo podemos ver quizá un poético antecedente de la tesis aforísticamente expresada 2 siglos después, según la cual hasta ahora los filósofos se han limitado a interpretar el mundo, ahora lo importante es cambiarlo. Ambas cosas deben mucho a un lema que se repite a menudo, incluso por quienes no lo entienden, donde el acento se pone en el hacer. Con una amargura moderada por la ironía, Cervantes escribe en el prólogo que engendró en una cárcel a este hijo seco, avellanado, antojadizo y lleno de pensamientos varios y nunca imaginados de otro alguno. No era una metáfora, era una cárcel real. En la cárcel fascista, Antonio Gramsci escribió algunas de las páginas más perdurables de la prosa italiana del siglo XX, las cartas de la cárcel, y bosquejó el plan y meditó la sustancia de algunos libros conocidos con el nombre genérico de Cuadernos de la cárcel.
que han llevado luego a luchar por la libertad a generaciones enteras. Antiguo y múltiple es el nexo entre libro y libertad. Gracias, Hugo, por el fragmento. Por aquí, por interno, nos dice que podemos seguir un poquito la conversación. Me sumo a... Hay varios comentarios nuevos donde están recomendando libros nuevos. Alejandra también da su opinión. Raymond también manda sus saludos. Y por ahí hay un comentario de Fanny Campos que creo que leer. Ella dice: mi hija pequeña me preguntó un día, ¿se hace mucho frío, mamá, y tuvieras que coger un poema o un chaleco? ¿Seguirías escogiendo el poema? Tiene un poco que ver o resumiría un poco todo lo que hemos conversado hoy. Ojalá que ninguno tuviese que elegir entre el chaleco y el poema, entre un plato de comida y un libro. Ojalá en un mundo que todos queremos no exista esa desigualdad, pero estamos viendo esa peor cara de las sociedades. Así que no sé si quedó algún tema que quieran como aprovechar esta extensión. Ahí Nicole también habla sobre el rol del audiolibro. Igual es muy importante en esta época. Le quería preguntar si han tenido, cómo ha sido su experiencia en este periodo con los audiolibros, con los libros digitales, pensando que también muchas bibliotecas están cerradas, muchos centros culturales están cerrados. Han servido como un punto de escape o de apoyo estos formatos que no son tan nuevos, pero que sí se están tomando más relevancia actualmente. Bueno, en mi caso sí, yo me interesaba el asunto del audiolibro porque no soy muy consumidora de otro tipo de productos de la mal llamada industria cultural como televisión, películas y eso, ¿no? Entonces, generalmente estoy como tratando de aprovechar hasta el último segundo de todo mientras estoy haciendo otras cosas, ¿no? Y muchos audiolibros que existen son grabados con voces, no sé cómo, pero como con grabaciones. No sé si los conocen, pero son como robóticos estos audiolibros, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesaba también en armar esta lectura del patriarcado del salario era que se oyera la voz de cada quien, la voz de cada una de las lectoras ahí, la voz particular, que tuviera esa particularidad, y es algo muy sencillo que podemos hacer, ¿no? Queremos dar a conocer algún texto que conocemos, que consideramos urgente, rápido, y nos mandamos por celular los audios y se arma rápidamente, ¿no? Se arma un libro que podemos leer y conversar entre todas, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el taller que estábamos hablando algo sobre poesía japonesa, uno de los asistentes nos pasó el libro de la almohada de Seisho Nagon, que es una cosa bellísima. Esa es una recomendación que yo haría. Es un libro escrito, creo que en el 993 o algo así, en Japón, en una época. Es bien interesante porque además cuando es escrito no es valorado, no es circulado, no es difundido. Ahora es valorado a posteriori, porque en ese momento se está formando la escritura, esta escritura japonesa, mientras que la oficial se escribe en caracteres chinos. Entonces, está escrito por una mujer, es una especie de, es un ensayo, es como un diario que escribe sobre su vida, lleno de listas, y de hecho la traducción que me compartieron pirateada, digamos, bajada de la red, es una traducción de Borges. Y es muy, ¿cómo decirlo? Para empezar, es muy buen material para desarrollar la escritura. El sentido de la observación y el sentido de la apreciación, ¿no?
Y bueno, esa sería una recomendación que yo haría. Sí. Gracias por los comentarios también. Macarena, algo. No, quería sí, agregar un poco en la misma línea, como me parecía súper buena esa cita que ponía Nicole a Marx. Me recordaba ese libro precioso de Rancière, ¿no? La noche de los proletarios. Y donde, claro, o sea, cómo imaginar y desear y un mundo donde no es incompatible el trabajo físico de los proletarios con hacer filosofía, por ejemplo, ¿no? Así como un mundo donde no es incompatible crear y criar, ¿no es cierto? Y así como un mundo donde no es incompatible, ¿no? El libro con todas las otras presiones, digámoslo así, ¿no? Con las otras presiones. Entonces, me parece que incluso la pregunta por el rol de los libros, ¿no? O el rol como de la cultura, es un poco tramposa, porque igual supone como un lugar como limitado y predecible. Y en ese sentido yo tendría como en el horizonte la cuestión del libro y la libertad, que citaba recién también aquí el compañero, ¿no? Esa relación supone una ausencia de un rol predefinido por lo pronto, ¿no? Siempre decirles, como siento yo, que decirle a los estudiantes lo importante que es leer, como que lo único que hace es quitarle importancia, ¿no? Ojalá dan ganas de recomendar no leer para que de alguna manera leer se vuelva un acto también liberador y de libertad, ¿cachai? Como no otra cosa más, ¿no? Agregada a estas vidas que se nos van normalizando además en esta cosa digital. Ahora está, bueno, no sé, a mí me ha tocado ver la cuestión de los colegios, cómo intentan, no sé, o sea, esto permite normalizar y darle rol, digamos, a todo. Y en ese sentido, qué ganas me dan de que el arte y la lectura y la literatura se mantengan completamente al margen, ¿no? De toda esa, de esos órdenes, lo digo mal, ¿no? Pero de todas esas políticas de vida, ¿no? Y qué hacen con esa vida que parece organizarse de acuerdo a valores, digamos, externos, que se nos... Y nada, y el libro yo creo que es una experiencia que espero que se sustraiga a eso, a esa trampa, ¿no? Y a esa trampa también del esto o esto, ¿no? Ahora, por supuesto que ese dilema de el chaleco o el libro que no deja de conmovernos, lo único que podemos desear, ¿no? Y actuar y proyectar es un mundo donde esa querella no exista. Eso. Nicole, Hugo, ¿se quieren cerrar su participación? Bueno, yo creo que la frase con que concluía Macarena la suscribo completamente, ¿no? O sea, como pensar un mundo en que eso no haya que optar, ¿no? Entre la lectura y abrigarse, o entre leer y comer, ¿no? O sea, yo creo que tenemos muchas historias heroicas, ¿no? Incluso de repente de nosotros mismos, en nuestra época de estudiante, que había que elegir entre comer y sacar fotocopias, ¿no? Ojalá pensar, digo, semi-heroicas, ¿no? Ojalá pensar un mundo en que eso no sea, ¿no? Una elección cruel, ¿no? Creo en que preguntarnos también como parte de la cadena del libro, ¿qué hacemos como esa parte de la cadena del libro por eliminar esa elección cruel? Creo que eso también puede ser parte de un programa político para quienes somos parte de la cadena del libro. Eso pondré. Para terminar y volver a tu pregunta sobre el audiolibro, ¿no? Hace un par de horas hubo una mesa dedicada al audiolibro en este programa, y ya que se ha citado a Marx, ¿no?
Me gustaría insertar ese comentario que tú hacías con respecto al audiolibro dentro de esa idea bastante discutida, ampliada en la filosofía política de que todo cambio histórico tiene que ver con un cambio en la sensibilidad también, ¿no? Y yo creo que las distintas experiencias sensitivas del libro, ya sean audiolibros, libros que juegan con las formas, con las texturas, con los olores, ¿no? Que son tan importantes para rememorar ciertos momentos, etcétera, con el tacto de los libros, mientras más diversa sea la experiencia sensible que el libro nos produzca, y eso se ve muchísimo hoy en el panorama editorial chileno hoy en día, y no solo chileno, sino que también al que uno puede tener acceso o ver, ¿no? Va a contribuir a ofrecerle resistencia a esa normativización del sensorium, de lo sensible, que tiene que ver con toda imposición de un poder, ¿no? Y con esos cambios, en los cambios en las tomas de poder de los que hablaba Benjamin, Marx, entre otros, ¿no? Me parece en ese sentido fundamental, importante, el papel no solo del audiolibro, sino que de todos los libros que se preocupan por la experiencia sensible que transportan los mismos libros, ¿no? No me queda más que agradecer de verdad todas las reflexiones. Creo que eso se trató esta mesa claro, de reflexionar en el rol del libro no solo como un objeto, sino y también como el contenedor de un contenido como del arte de escribir, sino que también como es el rol social que debe tener. Le agradezco de verdad que hayan abierto sus torres, sus habitaciones propias. Creo que es un tema que da para mucho más. Siento que hemos podido como eso, reflexionar y generar como esa inquietud, que es lo que al menos es lo mínimo que podemos generar, y que estas actividades nos permitan conversar en torno a lo que significa en su simbolismo el libro. Así que le agradezco, de verdad, muchas gracias por la participación, por sus intervenciones. Le agradezco a Gladys González la invitación para moderar esta mesa. Y eso, me voy muy, muy contento, así que ojalá que para usted también haya sido un poco gratificante, y ojalá nos podamos ver en persona en otra ocasión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y el espacio. Gracias, chao. Muchas gracias.